Muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Vamos a continuar con instrumentos financieros, financieros derivados, y operaciones de cobertura de acuerdo con la resolución técnica 18 que tuvo la modificación por la RT20. Este es el segundo video, el primero fue el video de Manuel explicando la generalidad y también elementos de teoría de los derivados. Por lo tanto, la parte introductoria vamos a pasarla bastante rápido en esta presentación, dado que lo tienen mucho mejor explicado en el video anterior. Y vamos a pasar, sí, a la contabilización de los instrumentos derivados. Una aclaración previa que quiero hacerles es que la contabilización de instrumentos derivados, pero especialmente la contabilización de operaciones de cobertura, que veremos más adelante, tiene un tratamiento especial, en mi opinión cuestionable, pero en definitiva un tratamiento especial, tiene ciertas exigencias desde el punto de vista formal que van más allá de lo que encontramos en un instrumento derivado. Solamente por mencionarlos, necesitamos ciertas expresiones de la dirección del ente que en definitiva no hacen a la sustancia de la operación, pero que sí son exigidas para la contabilización. Es por eso que en muchos casos vamos a poner mayores o vamos a tomar mayores exigencias derivadas de la RT18 para hacer ciertos reconocimientos y quedarán afuera ciertos instrumentos que desde el punto de vista financiero cumplen los requisitos necesarios, pero no así desde el punto de vista contable. Ahora sí, entrando en esto, los instrumentos financieros derivados son herramientas que se caracterizan por la posibilidad de ser utilizadas en operaciones especulativas o bien en operaciones de cobertura. Encontramos 4 contratos principales, los llamados a término, de futuros, de opciones y de permuta financiera, que son los swaps. Según el tipo de contratos, pueden ser negociados entre las partes o a través de mercados institucionalizados, que son los mercados a término. Este último caso es el más común. El elemento clave cuando hablamos de instrumentos derivados es el riesgo. El riesgo es un elemento inherente a cualquier negocio. No podemos eliminar el riesgo, pero lo que se busca son alternativas para reducir ese riesgo. A este fin, los instrumentos derivados son una de las herramientas que existen para reducir el riesgo. Si bien el ejemplo que voy a dar es un ejemplo sumamente tosco, sumamente burdo, podríamos pensar que una de las opciones en determinados casos para reducir el riesgo podría ser contratar un seguro. Bueno, si quieren, pensemos los derivados como otra herramienta, una herramienta alternativa para en ciertos casos cumplir la misma función, es decir, reducir un riesgo. La imprevisibilidad de los cambios de precios, cambio de cotizaciones, de tasas, etc., hace que estos instrumentos financieros derivados se conviertan en una opción ideal para quienes necesitan una cobertura eficiente contra estas contingencias. Y por otro lado, también vamos a encontrar partes que no están cubriéndose de riesgo, pero que ven acá una oportunidad de tener ganancias, de tener resultados positivos con una inversión de tipo especulativa. Y acá encontramos entonces los dos grandes grupos de actores, los que quieren obtener ganancias especulativas y los que quieren cubrirse de un riesgo. Definimos el riesgo como contingencia o proximidad de daño. Se entiende en este caso una situación que sea económicamente adversa. Hay dos grandes grupos de riesgos. Si bien ustedes ven 3 ítems, el tercero en cierto sentido es parte o es una categoría dentro del primero. Encontramos riesgos de flujo de efectivo y riesgos ante cambios en el valor corriente, es decir, en precios de determinados bienes. Y en tercer lugar, el riesgo en una inversión neta en una entidad extranjera no integrada, que en definitiva es una categoría con mayor grado de detalle, pero es un riesgo de flujo. Entonces, resumiendo esta parte,
vemos que hay riesgos en cuanto a los ingresos que voy a percibir o bien erogaciones que deba pagar, por un lado, o por otro lado encontramos riesgos de que cambien precios de determinados ítems, de determinados bienes, que son los que a mí me interesan porque tengo mi fuerte de inversiones ahí, o bien porque son un insumo importante, en definitiva, por la cuestión que fuere, cambios en esos precios. Los riesgos de flujo es la exposición a la variabilidad de un flujo de efectivo. Dicha variabilidad incide en resultados. Los ítems cubiertos pueden ser activos o pasivos reconocidos contablemente, en incluso operaciones a realizar en el futuro. Ejemplos más comunes son activos o pasivos asumidos a tasa de interés variable o sujetos a ajuste por una moneda extranjera. Los riesgos ante cambios en valor corriente, la exposición a los cambios en el total o en una porción identificada del valor corriente de activos o pasivos reconocidos, exposición que se atribuye a un riesgo en particular y va a afectar el resultado, evidentemente. Por ejemplo, tenencia de moneda extranjera, acciones con cotización, etc. Y el riesgo de una inversión en una entidad extranjera no integrada es la exposición al cambio en los flujos de efectivo. Por eso decíamos que también lo podríamos poner como una subcategoría dentro de la primera, correspondiente a la porción que se atribuye a la empresa en el patrimonio neto de la entidad integrada, de la entidad extranjera que no esté integrada. Antes de entrar acá a la RT18 puntualmente, quizá puede haberle llamado la atención que en moneda extranjera estaba mencionado como un riesgo de flujo, estaba mencionado como un riesgo en el cambio, en los riesgos de cambio en los valores corrientes o en valor corriente. ¿Qué ocurre? No tenemos que pensar que un determinado tipo de bien, un determinado tipo de derecho, siempre va a ser de una categoría de estas dos. Lo que tenemos que pensar es cómo afecta a la empresa. Es decir, si la entidad tiene moneda extranjera en stock, tendrá un problema o tendrá un riesgo en cuanto a los cambios en valores corrientes. Si la entidad tiene que pagar o tiene que cobrar en moneda extranjera, entonces el riesgo es que el cambio en la cotización de la divisa me aumente mis pagos o me reduzca mis cobros futuros. Es decir, lo que interesa es cómo está posicionado el ente frente a esa situación, si es un activo en stock o bien es un riesgo con respecto a un pago o con respecto a un cobro. Un ejemplo que podríamos tener, supongamos que se está comprando una maquinaria en moneda extranjera, pongámosle dólares, y se lo adeuda. Entonces, yo tengo una deuda en dólares. Mi riesgo es que aumente la cotización del dólar y por lo tanto yo tenga que erogar mayor cantidad de pesos. Entonces ahí tengo un riesgo, en este caso un riesgo de flujo. Bien, entrando ahora sí en instrumentos derivados, decimos que es un instrumento financiero cuyo valor cambia frente a los cambios en las variables subyacentes, tales como tasa de interés, precios de producto, tasa de cambio, es el tipo de cambio entre divisas, que se va a liquidar en fecha futura, se puede hacer en términos netos, es decir, solo pagar las diferencias o cobrar las diferencias, es lo más común, que requiere en principio una inversión neta pequeña o nula, y sobre esta parte vamos a volver con un comentario. En relación con otros tipos de contratos que incorporan una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado y que por las prácticas comerciales o por sus términos permitan la compensación para realizar pagos por un importe neto. Bueno, volviendo a esta página 11, encontramos el atractivo económico, el atractivo financiero para los derivados futuros. Decimos que, principalmente en quienes quieren cubrirse de un riesgo, los instrumentos derivados, esos cuatro que habíamos mencionado, esos cuatro tipos de contrato que habíamos mencionado anteriormente, requieren en principio inversiones netas o nulas o pequeñas. Es decir, comparado con contratos que brindan respuestas parecidas, esta es una opción relativamente más barata. Es verdad que en el caso
que teníamos recién de una empresa que se endeudaba en moneda extranjera para comprar una maquinaria, también se podrían haber contratado seguros del tipo de cambio, seguros de cambio. Hubiese sido una posibilidad. El tema es que haber operado con instrumentos derivados, en general, le sale más barato al ente que contratar un seguro de cambio en un país que tiene riesgo de devaluación extremadamente alto, como es el contexto actual de nuestro país. También podría haber existido otras opciones fuera de los instrumentos derivados. Sin embargo, algunas se hacen inviables y otras siguen siendo caras. Podríamos pensar, por ejemplo, ¿por qué la empresa no se hace un stock de moneda extranjera y va pagando las cuotas en moneda extranjera? En primer lugar, podríamos pensar, si tiene ese stock de moneda extranjera, ¿por qué va a comprar a crédito en esa misma moneda extranjera, perdiendo los intereses? Con lo cual, es bastante difícil ya sostener este tipo de razonamiento, en definitiva. Por lo tanto, el seguro le sale caro, la otra opción claramente es inviable. El instrumento derivado viene a ser entonces una respuesta para disminuir ese riesgo bastante eficiente. ¿Cuál sería un ejemplo? Y comprar dólar futuro. Entonces se asegura al menos, te podemos ver cómo, se asegura al menos el tipo de cambio que va a tener que afrontar, viendo tipos de cambio que puede pagar de acuerdo a su generación de flujos. Y si la cotización de la moneda extranjera excede el valor de ese contrato, la empresa solamente va a pagar aquello que está comprometida, el valor del dólar futuro a la fecha que haya pactado o a las fechas que haya pactado de acuerdo con las cuotas. Bien, seguimos. El RT18 no se está refiriendo para el ente que presenta estados contables los instrumentos de capital que emita, contratos que exigen un pago en función de variables climáticas, variables geológicas, otras magnitudes físicas, contratos de garantías financieras, derechos y obligaciones derivados con contratos de seguros que cubren riesgos distintos a los cambios en las variables financieras, con la excepción de que sean contratos complejos, contratos compuestos, y traten de varias cosas, una de ellas sea un derivado. Eso se llama un derivado incrustado o un derivado incorporado. También contratos de compraventa de bienes de cambio que se refieren a cantidades con expectativas de ser utilizados o vendidos en el giro normal del negocio, o que desde el principio fueron señalados para ese propósito, que se espera cancelar con la entrega de los bienes de cambio correspondiente. Para el ente adquirente, los contratos que establecen contrapartida de carácter contingentes en una combinación de negocios. Es decir, todo esto no trata la RT18. Según la doctrina, los instrumentos derivados son contratos llamados derivados porque su valor depende, su valor deriva de variables subyacentes. Estas variables subyacentes están constituidas en general por el valor de activos, ya sea financieros o productos básicos. En el ejemplo que dimos hace un momento de haber contraído una deuda en moneda extranjera y luego operar con un contrato derivado, el subyacente, es decir, que está por debajo de ese contrato derivado en nuestro ejemplo, sería la cotización de la moneda extranjera, porque en definitiva sobre eso estamos tratando. Podría ser que un molino harinero esté operando con contratos de futuro de trigo. Bueno, en ese caso, el precio, el valor razonable del trigo será el subyacente que va a ser el principal elemento que le va a dar valor a ese derivado. Con el uso de derivados se pueden lograr múltiples beneficios, como por ejemplo reducir el costo de financiamiento, alterar proporciones entre endeudamientos a tasa fija y variable, incrementar el retorno de activos, etc. Más adelante tenemos un ejemplo que está tomado del libro Contabilidad Superior, quinta edición de Fowler-Newton, con respecto a los swaps, y vamos a ver ahí cómo se puede cambiar la proporción de endeudamiento entre tasa fija y tasa variable. Decimos entonces que el elemento subyacente es el parámetro que se utiliza para determinar las condiciones de pago de un derivado.
que puede ser el precio de un bien, una tasa de interés, que precio del dinero, una tasa de cambio, cualquier instrumento negociable objetivamente evaluable, incluso otro derivado. Y ahí vemos que puede ser que un derivado sea subyacente de otro derivado. En ese caso estaríamos hablando de derivados de primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Se afirma con frecuencia que el elemento subyacente es el elemento aleatorio de un derivado, porque su cuantía o valor en el futuro es desconocido en el momento de la ejecución del contrato. Si bien el subyacente no es el único elemento que le da valor, porque también tenemos el concepto de valor tiempo del dinero, ya que estamos hablando de algo a futuro, sí vamos a reconocer que el subyacente es la principal fuente de valor de un activo, de un instrumento derivado. Para tener en cuenta, la relación existente entre la variable subyacente y el riesgo a cubrir será un factor determinante para identificar la existencia de cobertura. Por ejemplo, no se puede considerar que haya cobertura cuando el riesgo a cubrir sea una caída en los precios de trigo y la variable subyacente una tasa de cambio de moneda extranjera. ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos hace un momento? Contraíamos una deuda en moneda extranjera. Supongamos que ahora, en lugar de operar con un contrato de futuro de dólares, lo hacemos con uno de soja. Quizá podemos salir mucho más beneficiados que antes y podemos obtener mayor ganancia. Sin embargo, estoy operando con dos elementos distintos. Es decir, tengo un riesgo de devaluación que no lo he cubierto y además estoy especulando con la soja. Podría ser que gane muchísimo más que habiéndome cubierto del riesgo o no. En definitiva, estoy en presencia de dos operaciones distintas, no de una que se integró. Por eso entonces la norma aclara o recalca que para considerar que exista cobertura, el elemento, el subyacente y el riesgo tienen que estar relacionados. Entonces, si mi riesgo son cambios en el precio de la soja, es razonable que opere con futuros de soja. Si lo es con dólar, con futuro de dólar. Ahí sí podríamos empezar a hablar de una operación de cobertura. Si no, en definitiva, tengo una operación sin cubrir su riesgo y una especulativa por separado. Un derivado incorporado es un instrumento derivado que compone un instrumento financiero combinado, incluye al derivado y a un contrato principal, y el efecto es que todos o algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían en forma similar a los de un derivado considerado independientemente. Entonces acá tengo un contrato compuesto. Trata de más de una cosa, una de ellas es un contrato derivado. El concepto de ítem o partida cubierta es un activo, pasivo, compromiso en firme, transacción esperada en el futuro, que expone al ente a un riesgo de cambio en el valor o en los flujos de efectivo futuros, y que para los propósitos de la cobertura contable ha sido señalado explícitamente objeto de cobertura. Si bien este párrafo tiene una cierta complejidad para entenderlo, especialmente por su redacción, tengan por favor muy en cuenta lo último. Para propósitos de la cobertura contable, ha sido señalado explícitamente como objeto de cobertura. Antes de entrar de lleno en el problema contable de los derivados financieros, quiero volver a algo que les mencioné al principio. Contablemente, hay un tratamiento diferencial para los instrumentos derivados que cubran riesgos o que sean especulativos. Por ahora vamos a hacer esta clasificación bastante grosera porque hay más detalles todavía para hablar. Pero por ahora pensémoslo así, divididos en dos grandes grupos: los que cubren riesgo y los que especulan. A los que cubren, la norma contable les da un tratamiento particular, especialmente en el devengamiento. Como se aparta del criterio que está contemplado en el marco conceptual, que es la RT16, entonces tiene ciertas exigencias, muchas de ellas
formales. Exigencias que van más allá de la concepción financiera. Por lo tanto, es posible, de hecho, es frecuente que ocurra, que operaciones que financieramente son consideradas de cobertura no sean consideradas de cobertura por la contabilidad. Es decir, mucha de la cobertura empresarial no es reconocida contablemente como de cobertura. Por eso es las últimas líneas de este párrafo, que para los propósitos de la cobertura contable ha sido señalado explícitamente. Uno de los requisitos es justamente señalar explícitamente que un determinado ítem o partida es objeto de cobertura. Partidas del patrimonio que no son objetos de cobertura. Compromisos en firmes no reconocidos contablemente, transacción esperada en el futuro. Bueno, la diferencia entre ambos es que el contrato en firme supone una obligación para la empresa, con precio establecido, fecha de cumplimiento. Y el instrumento, bueno, seguimos al siguiente. Instrumento de cobertura, contablemente es un derivado o cobertura de riesgo en moneda extranjera, otro activo o pasivo financiero que ha sido señalado con este propósito y del que se espera que los cambios en valor corriente o flujo de efectivo cubran las diferencias en el valor o en los flujos respectivamente que procedan del ítem que se considera cubierto por el mismo. Volvamos a nuestro ejemplo original. Teníamos un pasivo contraído en moneda extranjera porque habíamos comprado una maquinaria y para cubrirnos del riesgo comprábamos contratos de futuro de moneda extranjera, de dólar en este caso, que era la moneda en la cual tenemos que pagar nuestras cuotas. Entonces, en ese caso tendremos el pasivo por la compra de la maquinaria como un ítem o partida cubierta de riesgo y los contratos futuros de dólar como el instrumento de cobertura. Y ahí tenemos entonces la integración para utilizar la llamada o la denominada contabilidad de cobertura. Vuelvo a repetir, nuestro pasivo que está cubierto de riesgo, ítem cubierto o partida cubierta. El instrumento que utilizo para cubrirlo, en este caso el contrato de dólar futuro, ese es el instrumento de cobertura. Ahora sí, vamos a hablar someramente de los tipos de contratos. Tenemos los contratos a término, son contratos donde las partes se comprometen a realizar una transacción en una fecha futura, con un precio determinado, con las siguientes características: no son estandarizados, son negociados directamente entre las partes por lo tanto definen los términos de la operación en un marco de flexibilidad y conveniencia mutua, no hay posibilidad de abandonar la posición antes del vencimiento si la otra parte no lo consiente, no hay un mercado secundario, entonces no hay cotización en un mercado formal. Esto es lógico porque no son estandarizados, entonces cada contrato es singular. Las partes asumen todas las responsabilidades, así que hay riesgo de incumplimiento de la otra parte, y las partes determinan inicialmente en el contrato las garantías de las transacciones que van a satisfacerlos. Además, algunos autores agregan que por tratarse de contratos a términos deben tener